Dios les bendiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Saliendo de Egipto y camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel, bajo la compañía, protección y dirección de Dios, caminaba hacia la libertad. Pero durante el camino, muchas veces el pueblo de Israel miraba hacia atrás con ganas de devolverse, con ganas de regresarse, y se llenan de motivos para hacerlo. En Éxodo capítulo 16 el pueblo dice: nos hubiéramos quedado en Egipto, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, mientras aquí moriremos de hambre. Allí Dios les da el maná, que traducido es pan del cielo. En el libro de Números, en el capítulo 11, ellos, ya cansados del maná, dicen: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues solo este maná ven nuestros ojos. ¿Será que en Egipto ellos tenían pan por montón, holladas de carne y pescado de sobra? No. Pero por la forma en como ellos hablan de su vida en Egipto, uno podría pensar que su esclavitud allí era como el paraíso. Uno podría pensar que ellos estaban súper bien, que tenían bienestar, que tenían plenitud. Pero no, no es así. Esa no es la realidad. Eran esclavos. Las dificultades que acarrea la verdadera libertad a veces acobarda a las personas y hace ver el pasado de una forma irreal. Israel aquí está experimentando una falsa memoria, escogiendo recordar de forma distorsionada ciertas cosas acerca de Egipto, y en esa visión de las cosas les lleva a caer en espejismos, a falsos recuerdos, porque es que cuando uno recuerda algo, uno no lo recuerda objetivamente, porque en el recuerdo uno agrega y elabora cosas distintas a través de los prejuicios, de anhelos que hay en uno. Todo esto lleva a Israel a una terrible conclusión, que para ellos prácticamente era mejor la esclavitud que ni la misma libertad. Una de las cosas que curiosamente se observan en época de diciembre es que en algunos sectores la asistencia a las iglesias disminuye. Y pues bueno, algunos viajan de vacaciones y eso está bien, pero me refiero a otros casos, ¿no? Verán, hay lugares donde al entrar diciembre, incluso antes, ¿no? Desde noviembre entran en un ambiente cultural y pachanguero. Empieza a sonar la llamada música decembrina y con ella resucitan, ¿no? Los 14 cañonazos de yo no sé qué, que los corraleros de yo no sé dónde, que el cantante que el otro acá, en fin, grupos extintos o autores que, como digo, resucitan en diciembre y que al sonar puede que en algunos genere el efecto, sin darse cuenta, que su hombro se mueva, ¿no?, al ritmo de estos ambientes culturales, que evidentemente son ajenos a la fe. Y pues con esto no me refiero solamente al efecto de la música, sino hablo de ambientes sociales y culturales en general, que pueden tener efectos en muchos de los que Dios ha buscado liberar. Y esto lo digo porque precisamente esta semana vi un cuadro pues como triste, ¿no? Lamentable. Hace pocos días vi a un hombre cantando una canción a todo pulmón mientras tomaba licor, ¿no?, en la esquina de la cuadra donde vivo. El hombre decía: a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, cantaba el hombre así a grito entero, frase que hace parte de una de las tantas canciones que suenan en estos tiempos. La cuestión es que aquel hombre del que les hablo, el mes pasado aún se podía ver en corbata asistiendo e incluso recibiendo gente a la entrada de una iglesia, una de las iglesias del sector donde yo me muevo, donde yo vivo. Y pues eso obviamente me impresionó, porque impresiona. Y ahora también me lleva a pensar qué tanto hemos
superado esa vida pasada, si nos habremos convertido, si habremos sido liberados realmente, o aún esa vida pasada pesa en nosotros, o aún es posible que ese recuerdo de Egipto nos llama de lejos con todos esos ambientes culturales y su voz llega hasta nosotros tentándonos, diciéndonos que aún es tiempo para que regreses. Regresar a ambientes, a ritmos, a gustos, a formas de vivir y de pensar que de pronto fueron parte de nosotros. Recuerdos de algarabías y de ambientes de los cuales quizá en otro tiempo hiciste parte de eso, ¿no? Pero al que ya no perteneces o no deberías permanecer allí. Pero a veces las cadenas de Egipto son bastante largas, ¿no? Y se estiran a lo largo del camino. En ese caso, el caso que les comento, el hombre no estaba solo. Estaba rodeado de otras personas con las cuales estaba. Curiosamente, en Números 11, lo que muestra allí es que al salir el pueblo de Egipto no sale solo el pueblo, sino que es una mezcla, ¿no? Como de varias culturas. El texto dice en el verso 4 que la gente extranjera tuvo un vivo deseo. Y la palabra en hebreo aquí utilizada, que hace referencia a ese término, es el término ta'abah, que es el mismo término que se usa curiosamente en Génesis 3:6. En Génesis 3, cuando la mujer ve el fruto prohibido como algo codiciable, ve bueno lo que representa su perdición. Por tanto, aquí hay un peligro, ¿no? Y es que puede ser que no es la voz de Cristo resucitado el que esté moviendo nuestra vida, sino que termina uno resucitando un viejo yo, al que Pablo llamó el viejo hombre, ¿no? Que está viciado conforme a deseos engañosos y del que nos llama a despojarnos. Ese viejo hombre que debería quedar atrás, ese viejo hombre que debe morir y que debe morir para ver nacer al nuevo hombre, el cual, dice Pablo en su carta a los Efesios, en semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, no el viejo, el nuevo hombre, el cual, dice en la carta a los Colosenses, se va renovando hacia un nuevo conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Muy como Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo que el que no volviere a nacer no puede ver el reino de Dios. Ahora que en estos días se habla de nacimiento, ¿no? Si vamos a hablar de nacimiento en diciembre, tengamos en cuenta, ¿no? Jesús no nace ahorita el 24. Jesús nació ya hace 2000 años. Y su maravillosa obra transforma y sigue transformando la humanidad. Él en su vida cumplió su obra. Y claro, su obra, la obra de nuestro Señor Jesús, no el niño Jesús, sino nuestro Señor Jesús, que hoy está a la diestra de Dios, sigue extendiendo su obra a través de la iglesia. Por eso, si hemos de hablar hoy del nacimiento, que sea el nuestro, no de su cumpleaños o del mío, sino el de nuestra nueva vida, que Dios espera que en Cristo usted y yo tengamos. Y no estemos viviendo sin replantearnos nuestra vida, ni andando en constantes retornos a formas de vida pasadas, regresando a un Egipto que, estando en el desierto, por llamativo que parezca, sigue siendo un territorio de esclavitud al que no hay que volver, un territorio de esclavitud al que no hay que regresar. En Isaías 30 es Dios quien le dice a la nación de Israel: hay de los que están recibiendo consejo, pero no de mí, que se apartan para descender a Egipto, olvidándose de mí, a la aparente fuerte sombra de Egipto, creyendo en su falsa plenitud, la misma nación y pueblo que trató de aniquilarlos. ¿Acaso has olvidado que yo te liberé de ese pueblo? ¿Crees que allí alcanzarás y tendrás plenitud? No, allí no hay nada, allí no hay garantías de nada, allí no hay bienestar, allí no hay paz. Allí podrás sonreír, pero no tendrás gozo. Así que hay que tener cuidado, no hay que confundirnos. No debemos cometer el pecado de Saúl, ¿no? Cambiando lo sagrado por saciar deseos. Somos mucho más que estómagos que buscan ser llenados. No solo de pan vive el hombre, dice nuestro Señor Jesús. Ahora, con esto, lejos de juzgar las luchas válidas que tiene cada quien como creyente, debo decir que yo, cuando llegué a la iglesia, había muchas cosas y ambientes que a mí me agradaban y que no me era fácil soltar.
pensamientos, costumbres, hábitos, música, que me gustaba porque despertaban en mí nostalgias. No fue fácil para mí, y muchas veces no es fácil. Pero lo que quiero decir con esto es que se pueden superar las tendencias que hay en uno. Eso es posible, con la ayuda del Señor es posible. En Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, nos dice que podemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos dice que podemos correr con paciencia, poco a poco, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, dice el verso 2, y esa es la clave. Puesto los ojos en Jesús, no atrás. No atrás, no a una vida pasada, como la mujer de Lot, que saliendo de Sodoma y Gomorra mira hacia atrás, y eso la petrifica. No hay que mirar hacia atrás, porque eso paraliza, eso destruye, eso mata las posibilidades, porque eso evita que nosotros avancemos, porque eso nos estanca. El Pedro que anda sobre las aguas también nos enseña que apartar la mirada del Señor es no tener garantía, es perecer, es empezar a hundirse. Así que en estos tiempos, en estos días, muy seguramente habrá otras propuestas de parte del mundo, propuestas de una vida pasada que nos puede llevar a pensar como que, cómo la pasábamos de bueno, cómo nos reíamos, cómo nos gozábamos, qué chévere era. Estemos atentos. No sea que nos pase, como dijo el pastor Alexander el viernes pasado, que confundidos terminemos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Propuestas que pueden ser de familiares, ¿no? O de amistades, que dirán, ¿por qué no vienes? Que van a estar los primos tales y los tíos pascuales. Y ojo, con esto no estoy diciendo que la familia sea algo malo. Solo que lo que digo es que Dios busca obrar en ti para que a través de ti pueda salvarlos a ellos. Pero para ello tienes que sostenerte en la fe. Tienes que permanecer en la fe. Vivir la experiencia profunda de la conversión. Ser realmente liberados para que así, solo así, luego ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, como le dice Dios a Jeremías. Un Jeremías que, por cierto, estuvo 23 años de profeta sin encontrar fruto. No consiguió que le creyeran, que aceptaran su mensaje, pero él seguía insistiendo, ya que lo que él sabía era que él debía dar un mensaje a través de su vida, porque en medio de todas las circunstancias que ellos estaban viviendo, era lo único seguro, era lo único válido, era lo único que podía sostenerlos. Por eso no renunciaría jamás. Esto es de perseverar hasta el fin, hermanos. No es, no cedamos a las cosas porque es que mi hijo no quiere, porque es que mi familia no quiere, porque es que mis amistades no sé qué. No. El Señor espera que tomemos medidas radicales, que podamos superar la tibieza, que oigamos hoy su voz y en su palabra nos sostengamos totalmente. Termino con esto. Hebreos 12, versículos 1 al 4. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que le significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, considerad aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a permanecer firmes. Oremos. Señor, ayúdanos. En este tiempo de tanto ruido, de tanto ambiente difícil y pesado, de ambientes que incluso pueden ser seductores, podamos descubrir los grillos y las cadenas que nos impiden ser libres de donde tú has buscado sacarnos y liberarnos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Te damos gracias porque siempre buscas maneras de salvarnos. Gracias por la iglesia, gracias por nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos sostiene y nos recuerda que tú no nos has traído hasta aquí para volver atrás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.